Un cordial y atento saludo para todos los amigos, amigas y estudiantes que le dan seguimiento a los videos que les comparto semanalmente. En esta oportunidad vamos a trabajar con la asignatura es lengua para estudiantes de quinto grado. La unidad número 7 se llama Redactamos informes. La semana 2 de la unidad número 7 incluye los siguientes contenidos: lectura de cuentos, adverbios y frases adverbiales. Vamos a iniciar con las actividades de anticipación. Respondemos las siguientes preguntas. Según lo investigado en casa, ¿qué es un adverbio? Recordemos que la semana pasada nos quedó de tarea investigar qué era un adverbio. Bueno, palabra invariable que modifica a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio o a todo un periodo. Pueden indicar lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda y otros matices. ¿Existen diversos tipos de adverbios? Sí, y hemos mencionado que hay de lugar, de tiempo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda. ¿Para qué nos sirven los adverbios? Para modificar o precisar el significado de otras palabras. Vamos a leer el siguiente cuento. El cuento se llama El cuento del diablito que lo tenían preso en la iglesia y que le tejieron la cabeza. Pues si es que un diablito lo tenían en una iglesia amarrado en la pata de un altar y estaba bien triste, espulgándose o echadito, mirando nada, y cuando era de mediodía, que estaba solitaria la misa, entraron Cueche y Tumbita y se agacharon y le sobaron el lomo y le dijeron: ¿por qué te tienen, diablito? Y el diablito los miró despacito a uno y después al otro y de ahí les dijo: porque es iglesia y para que me suelten de noche y me coman los ratones y murciélagos y también una que otra araña. ¿Y cómo te llamas?, le dijeron. Epidermites contanebrunosa malcatiestrambuto Domínguez, les dijo. Pero no estoy bautismo porque es pescado de diablo. Y se rieron del nombre y del pecado y le dijeron: qué divertido sos, diablito. Decinos un rezo del diablo. Le dijeron: urfa mafurfa, chinchepate, colisterpuerque, cancanilla, picunculín, menella, no te sientes en mi botella que se quebrella. Y le dio risa al diablito y se tapó la boca y se rieron Cueche y Tumbita y se acabuche. Bien, este es uno de los cuentos de Salarrué. Y luego vamos a responder en el cuaderno. Identificamos las palabras que no conocemos y buscamos su significado con la ayuda de nuestro maestro o maestra. Bien, podríamos identificar algunas palabras que a nuestro juicio no las conocemos y que pudieran pedirle al maestro o a la maestra que nos la explique. Ahí va a depender de cada una de su realidad cuáles son las palabras que desconocen. Bien, ¿por qué está amarrado el diablito? Porque estaba en una iglesia y para soltarlo de noche y se comieran los ratones, murciélagos y arañas. ¿Por qué las acciones negativas deben de tener consecuencias? Bueno, en realidad todas las acciones tienen consecuencias. Las cosas positivas que hacemos nos dan frutos de bien y las cosas negativas nos dan frutos malos y amargos. Explicamos de qué trata el cuento utilizando algunos adverbios que conozcamos. Por ejemplo, Cueche y Tumbita fueron a la iglesia por la tarde. Al diablito lo tenían dentro de una iglesia. Al diablito lo soltaban de noche para que se comiera algunos ratones. Les dijo: pero no estoy bautismo. Bien, vamos con las actividades de construcción, lectura de cuentos infantiles. Vamos a leer el siguiente cuento. El cuento se llama El cuento del cipotillo que sacaba la lengua por la ventana de una niña. Pues si es que cada vez que pasaba por la ventanita de una niña que se polviaba quedito así y que tenía las cejas tilintes y los labios untados de caramelo, Canutillo se empinaba y metía la cara y le sacaba tamaña lengua haciendo y de ahí se oía la carrerita de sus zapatos por el andén y ya no salía otra vuelta la carita hasta otro día. Y la niña, como era bonita, se reía y no hacía nada, solo iba a espiar y ya no estaba Canutillo. Y por más que le quería dar unos chocolates no se los podía dar porque el muy papo de Canutillo salía a la estampida con su lengüota y descruzaba la esquina. Y como no pasaba a la misma hora el babocito, nunca lo pudo pescar porque un día oyó ruidito y cuando asomó la mano, ¡tas!, se la agarró y le metió ligeriano un chocolate, pero era la mano de un cartero
que se asustó con contentura y ella se puso bien colorada de vergüenza y le dijo: dispense, señor, yo creía que era un cipote que me saca la lengua todos los días. Y otro día que pasó otra vuelta, canutillo y liso, ¡ay!, con tamaña lengüejuera, y ella le gritaba: vení lindo, y Canutillo en la virazón que llevaba oyó que le dijo: si te agarro te guindo. El muy tonto que tamaña caja de chocolates tenía en su escritorio de polviarse. Y al otro día, ¡zas!, metió la cabeza y sacó tamaña lengua, pero como la niña le había ponido de frente y cerquita el espejo, salió gritando porque se había topado nariz con una carota bien fea, que le sacó un lengüenco y lo asustó y no volvió a pasar y se acabuche. Bien, ese es el cuento de Salarrué, el cuento del cipotillo que sacaba la lengua por la ventana de una niña. Buscamos el significado de las palabras que no comprendemos. Luego, ¿de qué trata el cuento? Trata del cipotillo que sacaba la lengua por la ventana de una niña. ¿Por qué se asustó Canutillo? Porque se vio en un espejo sacando la lengua. ¿Qué perdió Canutillo por no escuchar bien lo que le dijo la niña? Perdió una caja de chocolates, que era lo que ella le iba a entregar. Explicamos cómo se evidencia la siguiente característica en el cuento: utiliza un lenguaje cercano al lector. Bueno, significa que utiliza palabras comunes que empleamos todos los días. Valoramos las actitudes de Canutillo y explicamos. Bueno, tenía una mala actitud al sacarle la lengua a la niña. Salía corriendo y eso no le permitía tener una buena comunicación con la niña, que le quería obsequiar la caja de chocolate. Además, se asustó de su propia imagen. Salvador Arrué o Salarrué vivió entre 1899 y 1976. Fue un escritor importante de la literatura hispanoamericana por recrear en sus textos parte de la realidad del pueblo salvadoreño. Continuamos con las siguientes actividades. Leemos el cuento y respondemos las preguntas antes, durante y después de la lectura. Según el título y las imágenes del cuento, ¿de qué creemos que tratará la historia? El cuento se llama El cuento de lo que quiero y no quiero, las magiconerías y otras tonteras. Y la imagen que aparecen son estas niñas jugando con sus muñecas. A partir del cuento y de la imagen, ¿de qué creemos que tratará? Bueno, va a tratar de dos niñas que juegan con sus muñecas. Vamos a leer el cuento. Pues si es que la Firulina le dijo a la Cocolina que tenía uno de sus 4 años: ¿y vos qué quisieras tener? Yo nada. ¿Y vos?, le dijo Cocolina, porque quizás quería saber primero para querer una cosa más mejor que ella. Yo, le dijo la Firulina haciendo así las manos, unas muñecas que tocara a uno y dijeran de adentro que quería, la que toca. Pues yo, le dijo ya contenta la Cocolina, yo quisiera unas muñecas que tocara uno y de cada toquido se fuera haciendo uno más chiquita, más chiquirritica, hasta que fuera uno muñeca también, y que al abrir la puerta una criada de manta rellena de zacate viruta le dijera: pase adelante, niña Cocolina. Ahí la están esperando sus muñecas rubias para hablar de las niñas de enfrente y de sus novios. ¡Cha!, le dijo con desprecio la Firulina, vos solo cosas que no pueden ser decís que quisieras, pero que fuera verdad, que se pudiera hacer. Ah, pues entonces, le dijo la Cocolina, yo quisiera una alcancilla que se le echara 1 centavo y después otro y después otro, y cuando le hubiera echado uno como 150 veces, la abriera y ¡tan!, hubieran 12 reales adentro. Tonta, le dijo la Firulina, te digo que no querrás cosas mágicas, y eso no es mágico, le dijo la Cocolina. ¿Cómo no?, le dijo ya bien brava la Firulina. ¿Cómo no va a ser magiconería que eches centavos y te salgan reales? Entonces le dijo la Cocolina, más magiconería es estar queriendo tener y que ni tiene uno nada. Bien, ¿cuáles eran los deseos de la Cocolina? Tener una casa de muñecas y cada vez que la tocara se fuera haciendo más y más chiquita hasta convertirse en muñeca. ¿Qué creemos que quiere decir Cocolina en la expresión subrayada? Bueno, la expresión subrayada dice que magiconería es estar queriendo tener y que ni tiene uno nada. Bien, lo que quiere decir según ella es fantasía, creer tener algo sin tener nada. Continuamos entonces con la lectura. Entonces le dijo Firulina que no quisieras tener más. Yo, le dijo la Cocolina, no quisiera tener un gran chucho con rabia en el estómago que tirara mordidas por todos los huesos de adentro y los hígados y los nervios. Eso es tener hambre, le dijo la Firulina. Yo no quisiera tener una bola de jabón en el galillo para que cada vez que bostezara me salieran bombas redondas. Eso es tener huehuecho, le dijo la Cocolina. Tonta,
le dijo ya bien brava la Firulina. Yo digo bombas de vidrito, de espuma, con aire adentro y colores que van volando. Bueno, pues le dijo la Firulina, entonces ¿qué quisieras y no quisieras tener? Yo, le dijo la Cocolina, quisiera tener y no quisiera tener unos dientes de quitar de noche como los de la niña Casilda. Quisiera porque asusta a uno al que le da la gana y cuando se muere uno no es calavera, dientes pelados. Y no quisiera porque soy miedosa en lo oscuro y no me iba a gustar que se estuvieran riendo conmigo toda la noche adentro de un vaso. Yo, le dijo la Firulina, quisiera y no quisiera tener una lamparita en el jundillo como las luciérnagas. Quisiera porque me sacarían en carroza de culumbrón y además no necesitaría candela para ir al común. Y las cucas se espantaban y no me mordían. Y no quisiera porque cuando mi papá me diera pan se iba quemarla a mano y también porque en el cine se iban a enojar la gente y iban a gritar que se cae el jundillo esa muchachita de adelante que no deja ver bien. Y se tiraron 4 carcajadas y un reempujón cada uno y de ahí saliendo corriendo agarradas de las manos haciendo así y se acabuche. Bien. Ahí hemos leído este cuento de Salarrué. Ahora elaboramos un listado de las palabras cuyo significado no conocemos y le preguntamos a nuestro docente para comprender mejor el cuento. Bien, podría ser que algunas palabras que no comprendamos son magiconería, jundillo, culumbrón, etc. Consideramos que el cuento refleja una realidad así. ¿Por qué? Porque como niños y adultos tenemos sueños, deseos de lograr cosas mágicas o especiales y dejamos volar nuestra imaginación esperando obtener algún día eso que deseamos. Si fuéramos los personajes del cuento, ¿qué nos gustaría y no nos gustaría tener? Bueno, podría ser que nos gustaría tener una cajita de deseos que nos cumpla todos los deseos que tenemos. Encontrarnos un genio que nos cumpla cosas fantásticas que deseamos. Y puede ser que no nos gustaría tener miedo de encontrarnos con ese genio. Bien, continuamos entonces con las siguientes actividades. Dice adverbios y frases adverbiales. Los adverbios son palabras invariables que acompañan a los verbos. Sirven para expresar diversas situaciones según se produce la acción en cuanto a tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación o duda. Por ejemplo, los estudiantes se levantan temprano. La palabra temprano está acompañando al verbo e indica que los estudiantes se levantan en las primeras horas de la mañana. ¿Cuáles son los tipos de adverbios? De lugar, por ejemplo, abajo, aquí, cerca. De tiempo, por ejemplo, ayer, mañana, tarde. De modo, por ejemplo, bien, mal y despacio. De cantidad, por ejemplo, poco, mucho, bastante. De afirmación, por ejemplo, sí, también y claro. De negación, por ejemplo, no, nunca, tampoco. Y de duda, por ejemplo, quizá y acaso. Una locución o frase adverbial es un grupo de palabras que funcionan como un adverbio. Sirven para complementar el significado de otras palabras. Existe diversidad de locuciones adverbiales, pueden ser de tiempo, de cantidad, de afirmación. Ejemplo, desde luego que asistiré a la fiesta. Desde luego es una frase adverbial de afirmación que significa sí iré a la fiesta. A lo mejor no vaya a la fiesta. A lo mejor es una frase adverbial de duda. Tal vez vaya a la fiesta. Vamos a resolver en el cuaderno. Identificamos y clasificamos los adverbios que están presentes en el cuento de lo que quiero y no quiero, las magiconerías y otras tonteras. Bien, hay varios adverbios. Tenemos adentro, noche, 4, 1, chiquita, 150, 12 también. Aquí tenemos de lugar, adentro, de tiempo, noche, de cantidad, 4, 1, chiquita, 150, 12. De afirmación tenemos también. Escribimos locuciones o frases adverbiales que conozcamos y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, anteayer, por suerte, sin duda, de repente, a sangre fría, punto por punto. Vamos con las actividades de consolidación. El cuento espantoso que ni se acabó. Pues si es que la Martilla les dijo a la Lucha y a la Chifanía, contemos cada una un cuento de miedo. Sí, dijeron. Contá primero vos, le dijeron. Bueno, dijo, pues si es que en un cuarterón oscuro tenía una señora un cofrón con llaves que hacían tilín y que cuando se levantaba la tapadera hacía quick. Y un día que era de noche dentro un loco sin mirada, con ojos así y las manos como cuicas, vestido de negro, pelo pacho, la vio sin bisagra y canille palo, uy, y llegó quedito al cofre y como tenía las llaves tilín lo abrió y quick, levantó la tapa y como era grande se metió.
en él hasta las rodillas y se acurrucó y cerró el cofre y se quedó adentro. En eso por una ventana entró un ladrón. ¿Y en qué se conocía que era un ladrón? Pues dijo la Lucha. En que sí, le dijo la Martilla, en que tenía el pelo peludo, los dientes salidos para abajo, así, y una cachucha soplada con cuadritos y todo. ¿Y qué hizo el loco?, preguntó la Chifanía. Espérate, le dijo la Martilla. El ladrón metió una canilla negra y entró al cuarto. Seguí de loco, pues, le dijo la Chifanía, y de ladrón le dijo la Lucha, y la Martilla dijo, pues sí le estoy explicando. Se sentó la señora de la casa y entonces, como el ladrón oyó que tentaba la caja de fósforos, se fue acercandito con las manos así, y ¡tas!, la sorprendió. Entonces el ladrón le puso un trapo en la boca y la amarró con la sábana. Después se fue directo al cofre para ver qué hallaba. ¡Uy!, gritó la Chifanía, ya no conté porque ya sé lo que sigue y me da miedo. Y a mí también, le dijo la Lucha. Pues si es que viene lo más mejor, le dijo la Martilla. ¿Por qué entonces? Berú. Le hicieron con el dedo en el labio y no la dejaron seguir porque se corrieron y se acabuche. Bien, ¿qué hicieron el loco y ladrón al entrar a la casa? Buscaron el cofre que tenía la llave. Explicamos de qué trata el cuento utilizando algunos adverbios y locuciones adverbiales que conozcamos. Por ejemplo, desde luego que a los niños les dio miedo el cuento porque el loco saldría en ese instante del cofre que estaba ahí en el cuarto. Por suerte el ladrón no dañó a la señora que estaba en la casa. Sin duda fue una historia muy interesante que nos dio curiosidad por conocer el final. Bien, ahí hemos utilizado algunas frases adverbiales para completar un poco la descripción de lo que sucedió en el cuento. Bien, vamos con la actividad en la casa. Investigo sobre la vida de Salarrué y qué es un informe. Bien, sobre la vida de Salarrué podemos decir que fue un pintor, narrador, poeta, columnista, diplomático. Sus dotes artísticos se revelaron desde muy joven. Estudió pintura en los Estados Unidos, donde conoció el libro costumbrista El libro del trópico de Arturo Ambrogi, que le animó a retornar a su país para dedicarse por entero al arte. El informe o reporte es un documento escrito en prosa informativa con el propósito de comunicar, por consiguiente refiere hechos obtenidos o verificados por el actor. Bien, y de este modo estaríamos completando las actividades que corresponden a esta nueva semana de la asignatura en lengua para estudiantes de quinto grado. Ha sido un gusto compartir con ustedes, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.